sentarse. Te exaltaré, te exaltaré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inenarrable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Indeleble grabada en mi alma, en que nada habrá de borrar. Está Cristo bendito tu obra en mi vida ha venido a cambiar. Y aunque pasen y pasen los años, en mi pecho habrá de vibrar tu potencia que me ha transformado, de la cual no me quiero apartar. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Indeleble, indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser mi senda tu promesa de vida eterna. Muchas veces mi senda es oscura y que busca con ansias mi ser, implorando, Maestro, tu ayuda. Con la yo no siento perecer, y al buscar a tu lado el consuelo que ansío en mi padecer, de tu mano
Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda promesa de vida eterna. Y por eso te sigo, Maestro, y mi anhelo más grande será día a día entregarte mi vida, sujetándola a tu voluntad, pues tu gloria y tus maravillas, la presencia de tu majestad, tu amor santo que me ha sostenido, indeleble vida será. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Amén. Vamos a alabar al Señor, el lirio de los valles. Amén. Hay un lirio que habita en los valles del huerto de Dios. Ese lirio es Jesús, el dueño de mi amor. Ese lirio es vida al corazón, como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser, y su sombra una vez mi calor refresque.
hermoso es mi lindo escogido, para él tengo una dulce canción. Hoy yo quiero cantar y a Cristo esperar cuando él venga a su iglesia a buscar. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. Por su sombra una vez mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Amén. Vamos a ponernos de pie, amado. Vamos a seguir con el Salmo 78 desde el versículo 35. Amén. Salmo 78 desde el versículo 35. Amén. Se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Señor de Israel. No se acordaban de eso. Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoar, y volvió envió entre ellos enjambres de mosca que los devoraban y ranas que los destruían. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Envió sobre ellos el ardor de su ira y enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Can. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieron temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar a sus moradas las tribus de Israel. Sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel.
y entregó a cautiverio su poderío, su gloria en mano del enemigo. El fuego devoró sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Repitamos el 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la parecía de sus manos. Amén. Pueden sentarse. Bendiga, buenos días, hermanos. Bueno, vamos a seguir con el mensaje, la unidad, y el profeta dice: un momento que los hermanos lo organicen allí. Y el profeta dice, ahora, consideren esto, la mujer no era una simiente, por lo tanto él dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, diciéndole en eso que él mismo le iba a dar a ella una simiente. Pero no por la cópula sexual. Él iba a crear en ella una simiente. Entonces usted dirá, ¿será esa la simiente de él? Sí, sería entonces de María, después de que él se la hubiera dado. Este es mi ojo, él me lo dio, es mi ojo, pero porque él me lo dio. Esta es mi mano, pero él me la dio. Esta es mi voz, pero él me la ha dado. ¿Ven? Y la simiente que estaba, María, no tuvo nada que ver con María, era algo que Dios mismo hizo. Entonces la simiente que estaba en ella fue por razón de la unión, de un acto ilegal, lo cual era muerte. Ella ya estaba preñada con la simiente de la serpiente, porque había vivido con él. Y ella misma respondió y dijo: la serpiente me engañó. Correcto. Y enseguida vemos que vino Caín, o sabemos que ella dijo que adquirió un hijo por Dios. Seguro que sí, todo niño que nace, ya sea ilegítimo o como sea, tiene que venir por un acto de Dios. Es el único que puede dar vida, seguro. Eso es correcto. ¿Ven? Ella ya estaba por ser madre. Y eso en ningún momento, lo único que hizo fue aclarar el asunto de la simiente de la serpiente. La simiente que ahora está en ti ya está concebida. Y es por razón de un acto ilegal contra mi palabra, con esta cosa aquí.
Y lo que ahora tienes es la simiente de la serpiente. Pero yo te daré una simiente por la concepción inmaculada, y su simiente herirá la cabeza de la serpiente y su cabeza herirá el calcañar. Amén. Solo déjenle eso a Dios. Si es su palabra, Él la traerá a cumplimiento. Por eso es que ustedes tienen que estar en unión con Dios. Por esa razón es que Pedro dijo en el día de Pentecostés, después que Jesús había dicho, bautizándolos en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pedro se da la vuelta y dice, bautícelos en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Se necesita una unión. Pablo jamás había visto a Pedro, pero el mismo Espíritu Santo en la misma unión. Gloria. Causó que él dijese la misma cosa. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que habéis creído? Le respondió, pues no sabemos de qué existe. Él dijo, ¿cómo fueron ustedes bautizados? Le dijo, bajo Juan. Él les dijo, tienen que volver a ser bautizados en el nombre de Jesucristo, y entonces recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué fue? La unión, diciendo la misma cosa que dice Dios. Y esa es la confesión. Confesar significa decir la misma cosa, y Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión, para poner por obra lo que Él mismo ha dicho. Nosotros decimos que ella es la verdad y Él va a actuar sobre eso. Oh, vaya, allí lo tiene usted. Esa es la concepción. Ahora, veamos cómo que la unión entre ella y su esposo fue rota. Vean, tan pronto como Dios dijo, Adán, ¿cómo fue que hiciste esto? En lugar de asumir la culpa de su esposa, él le cargó toda la culpa a ella. La mujer que tú me has dado, la unión ya estaba rota. ¿Ven? ¿Qué hizo ella? En lugar de amar a su esposo y decir la verdad, ella mintió. Ella debió haber dicho, él es inocente, yo le di a él. Amén. La Biblia dice, y dio también a su marido. Ella debió haber dicho, este hombre es inocente, yo le di a él. Entonces fue que comió. Pero yo fui quien le di a él. En lugar de eso, ella se lo cargó a la serpiente, el más allegado a quien pasárselo. Es lo mismo que tratan de hacer hoy. ¿Ven? La unión entre esposo y esposa ya estaba rota. El compañerismo entre esposo y esposa ya estaba roto, la unidad entre ellos estaba rota, la unidad entre ellos y Dios estaba rota, la cosa estaba arruinada por completo. ¿Por qué? Por razón de haber descreído una sola palabra. Oh, hermano, si ella debió haber dicho la verdad, la unidad entre ella y su esposo ahora no existía, y la unidad entre ellos y Dios ya no existía. Y toda iglesia que no tome la plenitud de la palabra de Dios, le sucede lo mismo. ¿Cuánto la amo? ¿Ustedes? Observen al primogénito de ella, Caín, un asesino, un mentiroso, un engañador, envidioso de su hermano. Su hermano cumplió los mandamientos de Dios. Y Dios había hecho una expiación al haber matado una ofrenda y ofreciéndola por ellos. Observen ahora la ignorancia en cuanto a eso de Satanás. Trató de sustituir algo. La Biblia dice que Dios fue y les hizo túnicas de pieles. Para obtener pieles, algo murió. Adán quiso hacerse un delantal de hojas de higuera, no funcionó. Era vida botánica. Vida tenía que morir, vida que se moviera. Entonces él mató una forma de vida más baja. Y en eso estaba diciendo, algún día mi propia vida será dada por ustedes. Será la vida genuina la cual formará de nuevo esta unión. Ahora dentro de poco veremos eso, Dios mediante. Miren, aquí les doy una vida de cordero. Cúbrense ahora con esto y escondan su desnudez. Eso de no deben comer manzanas, qué tontería, ¿ven? Vístanse con estas pieles. Él tuvo que matar algo. Y el hijo de Satanás
No vino de la manera como él quería. Diga lo que usted quiera, pero este fue hijo de Satanás, porque es pureza que había entre Adán y Dios. No hubiera podido traer esa clase de cosas. Mire, entonces, este hijo de Satanás, queriendo ofrecer una expiación, vino con la misma cosa que la mayoría de la gente dice hoy: una cantidad de manzanas y frutas del campo para ofrecer como expiación, antídoto. ¿Y qué cosa hizo el justo Abel? Él sabía que no fue semejante cosa de comer manzanas. Él era la sangre de su madre y de su padre, la vida de Adán. Por eso él trajo un cordero igual como hizo Dios. Aleluya. Él cumplió la palabra de Dios y Caín sintió envidia de él. Es igual hoy. Venga por medio del sacrificio de la sangre, la palabra de Dios, exactamente como dice, manténganse perfectamente con ella. Muchos de ellos creen en el sacrificio perfectamente. Muchos de ellos creen en el sacrificio de esa sangre, seguro, pero díganles de otra cosa la palabra y dicen: oh no, yo no creo eso. No es eso, fue para otro día. Es el mismo diablo, no el mismo truco viejo. Espere que terminemos con esto, nótenlo. Él ha venido de la misma manera de siempre. Pero Caín, con sus maneras tan estúpidas, no tanto estúpidas, sino en sus maneras astutas, engañando. Entonces trajo fruta. Abel cumplió la palabra de Dios. Él trajo un cordero. Dios dijo: correcto, Adán, Abel, tú has cumplido mi palabra. Caín, tú sabías que no fue. ¿Acaso acepté yo hojas de higuera como trató de hacer tu papá? Traes higos, uvas o manzanas, no sé cuánta cosa tienes aquí. Tu papá arrancó hojas del árbol queriendo hacer una expiación y aquí tú quieres venir con la fruta del árbol. No era eso. Era sangre de la vida. Oh, Dios bajó allá con eso. Dijo: esto es, y Abel había ofrecido lo correcto. Entonces su hermano sintió envidia de él. Miren lo que hizo: mató a su hermano. Dios luego levantó a otro, como en la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo. Observen. Entonces ¿qué les dijo a Adán y a Eva? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esparció la raza humana por toda la tierra para que él pudiera lidiar con ellos individualmente hasta que pudiera reunirlos nuevamente, lidiando así con la gente, individuos, con cada persona. Pero ellos no quisieron que fuera de esa manera. No fallen en captar esta revelación. Dios permite que así sea. Espero que ustedes lo vean como lo estoy viendo yo. ¿Ve usted? No fue de esa manera. Dios no lidia con una persona dentro de un grupo. Dios no lidia con usted en una organización. Él trata con usted como individuo. Como individuo. Individualmente es que somos bautizados con el Espíritu Santo. Colectivamente somos bautizados en el cuerpo cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Individualmente cada uno es bautizado con el Espíritu Santo. Dios lidia así con cada uno. Ese fue su propósito: esparcirlos por la tierra para que pudiese lidiar individualmente con ellos. Pero en vez de eso, ¿qué sucedió? Dios tuvo que separar al pueblo de Caín del pueblo de Set. Él desterró a Caín. Él lo separó para que pudiera lidiar con su iglesia. Observen, Caín fue separado. Vean esto: Dios separó a Caín, el malvado, que era de Eva, del santo Set, que era de Adán. ¿O lo hizo? Fue por causa de un acto ilícito de esta mujer que vivió con otra persona y produjo un hijo. Que Dios separó a ese hijo y a sus generaciones de este hombre santo y justo y de sus hijos. Igual es hoy. Separados, así los encontramos. Ellos no estaban en unidad. Ellos no podían tener unidad. ¿Puede la noche estar unida con el día? ¿Puede un creyente estar unido con un impío? ¿Puede acaso un hombre, quien cree toda la palabra de Dios, estar unido con aquellos que solamente creen parte de la palabra de Dios? Dios quiere a separadores. Ahora, Caín era el hijo de Eva. Ella dijo: he obtenido varón. Pero Set
fue el hijo de Adán, y Dios los separó porque no podía permitir, pues se corromperían el uno al otro. Los hijos malos de Caín corromperían a los hijos buenos de Set. Correcto. Ahora vean, y ese mismo diablo malvado, quien causó que Eva descreyera una palabra de Dios, y se les había dicho que se separaran el uno del otro y que no vivieran igual cada uno aparte, ese mismo diablo vino entre ellos y los volvió a reunir. ¿Lo captaron? Digan amén, así es. Él los volvió a reunir bajo una unión falsa, un acto de Dios, o sea, en contra del plan de Dios. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo él? Los hijos de Dios, dice la Biblia en Génesis, vieron a las hijas de los hombres. Los hijos de Dios, los hijos de Set, vieron a las hijas de los hombres, las hijas de Caín, que eran muy hermosas. ¿Y qué hicieron? Se enamoraron de ellas. Entonces se unieron nuevamente por razón de la hermosura, de que eran hermosas a la vista. Y así mismo es hoy. Aquí lo tienen, hermanos. Ustedes, pentecostales débiles, Dios los separó y los envió a ustedes para que fuesen una interdenominación. Ustedes no pueden denominar Pentecostés. Los apartó para que fueran su pueblo, pero ustedes se fijaron en las grandes iglesias lujosas y en la teología, establecieron sus grandes escuelas y demás. ¿Y qué logran ustedes? Han unido una vez más al pueblo de Dios con la organización, cuyo mero fundamento es el catolicismo. Iglesias grandes y elegantes, gente bien vestida, el alcalde de la ciudad y todos los demás asisten allí. Los que mejor visten, los mejor educados, los teólogos más ilustres, saben cómo venir con la ropa más ostentosa. El pastor se para perfectamente en su lugar. ¿Y qué es? Ustedes tienen la mirada en las cosas de Dios, que Dios ha condenado. Y han tomado a la iglesia de Pentecostés, Dios, que esto suene por estas cintas, y la han unido, convirtiéndola en una organización. Dios jamás quiso que eso se uniera. Él lo quería separado. Jamás que se uniera con el mundo. El mismo diablo malvado, quien causó que Eva descreyera la palabra de Dios y que le hizo ese mal, regresó allí de nuevo y tomó a los hijos de Set y dejó que vieran estas mujeres tan hermosas de Caín. Y se unieron nuevamente. Y estos no eran impíos, no eran comunistas, no. Estos eran creyentes. Ellos dijeron: ahora, quizás el Señor hará algo, o esto resultará de alguna manera. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Borrar la cosa por completo. Tuvo que borrar la cosa completamente por estar en una unión falsa. Él tuvo que enviar un diluvio y destruirlos a todos. El juicio vino por causa de esa unión falsa. El juicio cayó sobre el Edén por causa de una unión falsa. Ahora, ¿tendría la serpiente una simiente? Deberían sentir vergüenza. Una unión falsa le trajo juicio a la tierra para Adán y Eva en el Edén. Y una unión falsa trajo el diluvio como juicio de Dios sobre la tierra, porque las hijas de Caín coquetearon con los hijos de Dios. Y estos se enamoraron y se volvieron a unir. Allí lo tienen, fue una unión falsa. Oh, no va a suceder nada. ¿Qué hizo Dios? Destruyó la cosa por completo, a todos menos a aquel precioso Noé y su familia. Ellos se reunieron. Y volvió a suceder después de eso, después de la muerte de Noé y de aquella familia espiritual de Noé,
De repente ustedes saben, los hijos del hombre una vez más comenzaron a fijarse el uno en el otro. ¿Y qué hicieron? Dijeron, pues nosotros no somos impíos, todos creemos en Dios. Entonces escogieron a un hombre, un líder, un gran arzobispo llamado Nimrod, y edificaron una torre. Ellos no eran impíos, creían que existía el cielo, creían que existía el infierno, creían en los juicios. Pero una vez más, los hijos de Dios y las hijas de los hombres formaron una unión falsa y edificaron su tremenda catedral grande, una tremenda organización grande, y todos los demás lugares le pagarían el tributo a Babel. Y dijeron, esto es lo que podemos hacer. Ustedes saben que nosotros somos inteligentes. ¿De dónde obtuvieron esa sabiduría? Del diablo. Exactamente. Ellos la obtuvieron del diablo, como la obtuvo Eva. Ellos la obtuvieron del diablo. Entonces dijeron, vamos a edificarnos una organización, así agradaremos a Dios. Les diré lo que vamos a hacer. Haremos unos pequeños escalones, subiremos corriendo allá y cantaremos y nos gozaremos con los ángeles. Y luego bajaremos aquí para vivir como nos dé la gana. Ese diablo aún vive hoy, ¿ven? Eso estaba en contra de los mandamientos de Dios. Ellos no guardaron sus mandamientos. ¿Qué hizo Dios? Bueno, ellos construyeron su torre de Babel, pero como antes era falso. Así que Dios los confundió y los separó. Dios los separó nuevamente y envió a Abraham el justo. Le dijo, solo te voy a tomar a ti y de ti haré una nación. Dios los separó. Sal de entre ellos, Abraham, deja todo atrás. Y Dios no lo bendijo mientras no dejó todo atrás. Lot fue lo último. Sal, Abraham, sepárate de esos incrédulos y yo te voy a tomar. Y voy a hacer una nación de ti. Haré un pueblo que ha de guardar mis mandamientos. Les voy a dar otra oportunidad. Abraham el piadoso fue a peregrinar en una tierra desconocida. Y asimismo hace todo Abraham, peregrinar en una tierra desconocida. ¿Haciendo qué? Creyendo en una promesa que era imposible, humanamente hablando. ¿Qué piensa usted de aquellos doctores modernos de Caín habrían dicho en aquel día? Oh, qué cosa. Un viejecito de 100 años va a tener un niño con una esposa que tiene 90 años. Qué cosa más ridícula. Pero Abraham creyó la palabra de Dios y no consideró ninguna cosa contraria a ella. Todos estos bautismos falsos, sensaciones falsas, cosas falsas que tenemos hoy, no las considere. Crea usted la palabra de Dios y continúe adelante. Solo es una piedra de tropiezo para que usted no pueda alcanzar lo real. ¿Correcto? Sigan adelante, hijos. La palabra de Dios. Dios cumple su palabra. No me importan cuántas cosas falsas el diablo les esté tirando. Dios aún tiene una palabra verdadera y Él la cumple. Amén.